mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. De nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos en estos estudios que llevamos. Vamos en el tema número 18, que en cuanto a la adoración, vamos a la cena del Señor. Estamos viendo estos temas, ya son bastantes, llevamos en el 18. Esto nos ayuda a identificar de cierta manera a la iglesia correcta, a la iglesia bíblica. Cómo adoran, cómo se identifican, cómo llevan la adoración de acuerdo a como Dios lo manda en las Escrituras. Es una forma de identificar a la iglesia verdadera, la iglesia correcta. Déjenme poner aquí todo listo para iniciar. Hoy vamos a ver el tema número 18, ya llevamos bastantes temas. Así es que vamos a entrar ya de lleno a este tema número 18. No lo vamos a ver de una manera extensa ni muy detallada, sino estamos viendo estos temas, cada uno de ellos de una manera general. Si usted tiene preguntas y desea que se le dé la respuesta en cuanto a algún detalle o algo en específico en cuanto a estos temas que estamos tratando, pues háganoslo saber, ¿verdad? Déjenos ahí la pregunta debajo en los comentarios en el video para poder tomarla en cuenta y explicarla, o explicársela y exponerla. Quizás si es buena o interesante para muchas otras personas, podemos hacerla un video, y si usted quiere que sea nada más una respuesta privada, pues también puede ser de esa manera. Bien, vamos al tema 18, es la adoración. Ya vimos que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. El día de adoración ya también lo vimos, que es el día domingo, el primer día de la semana. Ahora vamos a algo más que se hace en ese día de adoración, que es la cena del Señor, lo que conocemos como la cena del Señor, como el partimiento del pan, como la mesa del Señor, como la comunión. Se le llama de diferentes maneras. No vamos a ver todas y cada una de ellas. Como le digo, lo vamos a ver de una manera general y superficial, pero entendible, ¿verdad? Entonces vamos a la adoración en cuanto a la cena del Señor. La cena del Señor fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en Mateo 26, 26 al 29. Dice, acompáñame a la lectura. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan. Recuerda que estaban participando de la Pascua, ¿verdad? Mientras comían, tomó Jesús el pan, que el pan de Pascua era pan sin levadura. La levadura en las Escrituras representa pecado, ¿verdad? Algo que ayuda a que se eche a perder más rápido aquel pan, por eso representa pecado. Entonces, pan sin levadura es un pan sin pecado, sin levadura o pecado. Entonces, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y les dice a sus discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Ok? Recordando que nuestro Señor Jesucristo está relacionando su cuerpo con el pan. Así como el pan era sin levadura y la levadura representaba pecado o podredumbre o algo que hacía que se pudriera más rápido el pan, Jesús hace esta similitud con su cuerpo, porque su cuerpo, al Jesús estar en ese cuerpo encarnado, pues aún ese cuerpo era limpio porque fue sin pecado, no hubo pecado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, esto es mi cuerpo, sin levadura, sin pecado. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Entonces les da del pan, que representa o es su cuerpo, y habiendo dado gracias los partió diciendo, bebed de ellas todos. Ahora aquí hay algo importante, que muchos dicen que eso es una transustanciación. No es así. Como sabemos que el pan no es literalmente el cuerpo de Cristo, porque cuando le dice tomad, comed, Cristo estaba vivo. Cuando dice esto es mi cuerpo, no les estaba dando parte de su cuerpo, no les estaba dando un pedazo de su brazo, de un dedo para que se lo comieran. No, porque Cristo estaba vivo, estaba hablando con ellos. Obviamente se entiende que es en representación de su cuerpo.
Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ahora, en cuanto a la copa, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, el jugo o el fruto de la vid, como se nos dice en el 29, el fruto de la vid, muchos dicen, tiene que ser vino necesariamente fermentado. No necesariamente debe ser fruto de la vid. ¿Ok? ¿Cuál es el fruto de la vid? ¿Cómo se le llama al fruto de la vid o al jugo de uva? Pues vino, porque viene de las viñas, ¿verdad? Entonces dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, el jugo o el vino es en representación de la sangre. Ahora, recordando que cuando usted toma, o si a usted le gusta el jugo de uva o el vino, ¿verdad?, de uva, pues mirará que es de color parecido, ¿verdad? No igual, pero similar a la sangre. Así el pan sin levadura, similar a la carne. Por eso, esto es el pan, que es mi cuerpo, esta es la sangre del pacto que por muchos es derramada. Ahora, ¿les estaba dando Jesús su sangre literal? No, porque estaba aún con vida, aún no había muerto. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todavía su sangre no había sido derramada para remisión de los pecados. Versículo 29. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva. ¿Ok? Beber, cómo exprimían las uvas y sacaban ese jugo. Ese es el fruto de la vid. Ese jugo, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces vemos que Jesús instituye la cena del Señor. Dice, tomad, comed, es mi cuerpo. El pan, el jugo de uva o el vino es la sangre del nuevo pacto, no el Antiguo Testamento, del nuevo pacto que por muchos es mi sangre, va a ser derramada por muchos. Y esto es interesante. Dice que la sangre de Jesús no fue derramada solo por un grupo específico, sino fue derramada por muchos o por todos, como nos dicen otros pasajes, para remisión de los pecados. Entonces no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo vea nuevo con el reino de mi Padre. Entonces vemos hasta aquí varias cosas importantes. Que el pan no es literalmente el cuerpo de Cristo, la sangre no es literalmente la sangre de Cristo, sino que nos hace hacer memoria, como dice 1 Corintios 11, ¿verdad? O nos hace recordar el cuerpo y la sangre. El pan es sin levadura en representación de que no tiene pecado, así el cuerpo de Cristo. La sangre en representación de, o en similitud de esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, el jugo o el vino, para hacer memoria de ese sacrificio, del sacrificio que iba a hacer con su cuerpo al derramar su sangre y ser crucificado. ¿Qué más vemos hasta aquí? Vemos que debe ser pan sin levadura, vemos que es fruto de la vid, ¿verdad? Sea jugo, sea vino, ¿verdad? Fruto de la vid, hasta aquel día que lo vea nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, ¿qué día debe llevarse a cabo esa celebración o este mandamiento de la cena del Señor? En Hechos 27 encontramos que los discípulos se reunieron el primer día de la semana. Recuerde cuál era el día de oración, ya lo vimos en los dos temas atrás. El día domingo, ¿verdad? El primero después del sábado, que es el primer día de la semana. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Para partir el pan. ¿Ok? Pablo les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? ¿Acaso no sabían cómo partir el pan? La intención de la reunión era el partimiento del pan. ¿Recuerda qué es lo que hizo Jesús con ese pan sin levadura? Lo partió y les dio y les dijo, tomad, comed. Se reunieron para partir el pan, para llevar a cabo ese mandamiento que el Señor Jesucristo les había establecido de partir el pan. Y Pablo los instruía en cuanto a cómo debía de llevarse a cabo este partimiento del pan, ¿verdad? Habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. 1 Corintios 11:23. Vemos que si comparamos Hechos 27 con 1 Corintios 11:23, vemos que Pablo
instruía a las congregaciones de cómo se debía de llevar a cabo esta celebración o este mandamiento de la Cena del Señor. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces Pablo recibió la instrucción y ahora Pablo estaba instruyendo a los hermanos en Corintio de cómo participar de la Cena del Señor. Vemos también en Hechos 27 que Pablo les estaba instruyendo en ese día primero de la semana que los discípulos se habían reunido con la intención de partir el pan, que es otra forma de llamar a la Cena del Señor, ¿verdad? Partimiento del pan, comunión del cuerpo de Cristo, Cena del Señor, la mesa del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, dice, el primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba o los instruía, habiendo de salir al día siguiente. Entonces Pablo estaba instruyendo a esos cristianos que se habían reunido con la intención de partir el pan o de llevar a cabo este mandamiento. 1 Corintios 11:23 dice Pablo, porque yo recibí esto del Señor, la instrucción de cómo hacerlo, y también se los he enseñado a ustedes, no solo en Hechos 27 a los discípulos que estaban reunidos ahí, sino también en Corintio, en 11:23, los hermanos en Corinto. El Señor Jesús, ahora viene, fíjense, yo también los he enseñado, y aquí viene la instrucción, así como les enseñaba en Hechos 27, instruía a los hermanos también, 1 Corintios 11:23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ahora fíjese cómo Pablo va hasta Mateo 26:26, esa ocasión en que el Señor enseñó a sus discípulos o instituyó la Cena del Señor. Pablo recibió esa instrucción directo del Señor y Pablo instruyó a los hermanos en Hechos 27, el primer día de la semana, que partieran el pan, y a los corintios, también a los hermanos en Corintios, a cómo hacerlo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 4:17. No solamente Pablo instruía en cuanto a cómo debería hacerse o cuándo debería hacerse esta mandamiento, cumplirse, ¿verdad? La Cena del Señor, sino también a los que él instruía, como a Timoteo, también los enviaba a que enseñaran de la misma manera cómo hacer todas estas cosas con los mandamientos de Dios, ¿verdad? Incluido la Cena del Señor. Dice 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les va a recordar mi proceder en Cristo. ¿Ok? O sea, cómo Pablo instruía en las cosas de Cristo, de la manera que enseño, ¿ok? O sea, Timoteo va a enseñar igual que Pablo, de las mismas cosas, va a recordar lo que Pablo ha enseñado previamente, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces el apóstol Pablo instruía a los hermanos de cómo realizar, en especial, estamos viendo el enfoque en la Cena del Señor. Lo hacían el primer día de la semana, se reunieron para partir el pan y Pablo los instruía de cómo hacerlo. En 1 Corintios 11:23 dice Pablo, yo lo recibí del Señor y también los instruyó a ustedes de cómo hacerlo. 1 Corintios 4:17 dice, les he enviado a Timoteo para que les recuerde las instrucciones que les he dado. No les va a enseñar cosas diferentes, sino lo mismo como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, lo mismo que les enseñó a los hermanos en Corintio, de cómo participar de la Cena del Señor, se los enseñó a los hermanos allá que estaban reunidos en Hechos 27, y en todas las iglesias enseñaba exactamente lo mismo en cuanto a los mandamientos de Dios, incluido obviamente la Cena del Señor. 1 Corintios 14:37, instruyendo a los hermanos en Corinto en cuanto a otros temas, pero en cuanto a dones espirituales, y esto habla del contexto, que son cosas o también mandamientos de Dios, de cómo llevar a cabo la adoración a Dios. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, lo que el apóstol Pablo decía o instruía eran mandamientos del Señor. Al ser mandamiento del Señor, era el mismo mandamiento en todas partes, en todas las iglesias, en todos los lugares a los que él iba. Timoteo, al ser instruido, ser un ministro del Señor, instruía de la misma forma, de la misma manera. Así como Pablo lo recibió 1 Corintios 11:23, así lo instruía a los hermanos cómo debían llevarlo a cabo. ¿Y cuándo se llevaba a cabo esto? El primer día de la semana. Entonces, primer día de la semana, instrucción de Pablo de cómo hacerse. Lo hacía en todas partes de igual manera y instruía a las iglesias, a todas las iglesias de la misma forma, porque eran mandamientos del Señor. ¿Ok? Entonces, primer día de la semana,
La instrucción vino de los apóstoles porque eran mandamientos del Señor. Y todas partes se enseñaba igual, en todas las iglesias era la misma instrucción para todas. Ahora, ¿qué es el significado de la cena del Señor? Hay dos cosas importantes que suceden mientras participamos de la cena del Señor. Pero una cosa importante de la cena del Señor es la comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo. Entramos en comunión o en unión. En la palabra griega que aparece ahí es koinonía, ¿verdad? En sociedad, en beneficio, en tener comunión, en volvernos uno en un mismo objetivo. En este caso, nos unimos al cuerpo y la sangre de Cristo. Es la comunión, estar en unidad, en sociedad, en beneficio con la sangre y el cuerpo de Cristo. Estar en koinonía. ¿Ok? Entonces, el significado de la cena del Señor es estar en relación con el cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerde, la sangre es el nuevo pacto, ¿verdad? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entramos en comunión con ese nuevo pacto, con esa remisión de los pecados, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, teniendo esa koinonía con Cristo. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a 1 Corintios 10, del 15 al 21. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que es digno. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Note, esa copa o ese jugo de uva, ¿verdad?, que bebían ellos, ¿no era la comunión de la sangre de Cristo? Claro que sí, era estar en comunión. Hace una pregunta, ¿qué acaso no es la comunión de la sangre de Cristo? Cuando participamos, lo que está diciendo Pablo a los Corintios, cuando participamos como iglesia de ese jugo, de esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad?, de esa copa es la comunión con la sangre de Cristo. Entramos en comunión, en unidad con la sangre de Cristo. Ahora dice, y el pan que partimos, ¿recuerda Hechos 27? Reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Entonces, el jugo de uva o el vino, que es obviamente que está en la copa, nos lleva a estar en comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿que acaso no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. No que el pan sea el cuerpo, sino que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora, siendo uno solo el pan, en otras palabras, siendo un solo Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Por qué? Recuerde, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando participamos del pan y del jugo, estamos entrando en comunión con el cuerpo de Cristo. Estamos reafirmando que seguimos en el cuerpo de Cristo. Dice, mirad, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan o de ese mismo cuerpo, ¿verdad? Mira, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, no debemos de participar de esas cosas porque nos entramos en comunión con ese tipo de adoración. No debemos de beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos estar participando de idolatría y a la vez adorar a Dios. Pues si estamos en comunión con Dios, es con Dios, no con Dios y los demonios. No. ¿Estamos con Dios o con los ídolos? ¿Ok? Entonces, no poder beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No poder participar de la mesa del Señor o de la cena del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. Es incorrecto. No podemos querer estar en unidad con la idolatría y al mismo tiempo estar participando de la cena del Señor para estar en unidad en un solo cuerpo con Cristo. Eso es incorrecto. Sería querer participar de la mesa del Señor o de la cena del Señor y de la cena de los demonios. Entonces, el pan y la copa es estar en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? Estar en unidad. Bien, número 2, en este segundo significado lo vamos a dividir en 3 partes. Y ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, del 23 en adelante. Usted puede leerlo todo, ¿verdad?, seguido. Pero vamos a dividirlo en partes. ¿Qué sucede cuando participamos de la cena del Señor? Hay algo interesante
que me llama la atención cuando dice la escritura, bebed de ella todos, ¿verdad? No un grupo específico, sino todos los cristianos deben de participar de estos emblemas. Ahora, 1 Corintios 11:24, Pablo instruyendo a los hermanos en Corinto en cuanto a la cena, dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, habiendo dado gracias, lo partió el pan, ¿verdad? Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, otra forma de llamarse a la cena del Señor es la conmemoración, ¿verdad?, del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque hacemos memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando tenemos ese pan sin levadura en nuestras manos, nuestra mente debe ir a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo y de su cuerpo. Dice, asimismo tomó también la copa, versículo 25, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, otra vez, en memoria de mí. Entonces, número uno, tenemos que entender que la cena del Señor es entrar en comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Número dos, que está dividido en tres partes, o lo dividimos en tres partes. Cuando estamos participando de la cena del Señor, tenemos que hacer memoria o recordatorio, ¿verdad?, de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? El pan como su cuerpo, el jugo o el vino como su sangre, haciendo memoria. Nuestra mente debe ir hacia el pasado, ¿ok?, de lo que Él hizo con nosotros, una conmemoración. Pero no nada más debemos hacer eso. Segundo, dentro de estos tres puntos, debemos de recordar que Cristo va a venir por segunda vez. Porque esto lo seguimos haciendo en memoria hasta que Él venga. Entonces tenemos que pensar, estamos haciendo esto que Él hizo, lo hizo por nosotros, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre. Y lo tenemos que seguir haciendo porque Él viene. Dice 1 Corintios 11:23, así pues todas las veces que comieres este pan, ¿ok?, que es el cuerpo, representa el cuerpo, y vieres esta copa en similitud de su sangre, la muerte del Señor anunciamos, ¿eh?, hasta que Él venga. Entonces, vamos en memoria a la muerte de Él, ¿verdad?, a su crucifixión, su cuerpo, su sangre, y lo estamos anunciando. Ese acontecimiento está en nuestra mente, pero también pensamos que Él va a venir. ¿Cuándo dejaremos de participar de estos emblemas, del pan y el jugo? Hasta que Él venga, en el momento que Él venga. Tendremos que seguirlo haciendo hasta que Él venga. Entonces, pensar que Cristo, número uno, pensar que Cristo estamos en comunión con el cuerpo de Cristo, que Cristo vino y dio su vida, su cuerpo, su sangre por nosotros, y tendremos que hacerlo hasta que Él venga. Tercero, es importante también durante la cena del Señor hacer lo siguiente: una examinación o una evaluación de nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios, porque no solamente Cristo murió por nosotros, sino que tenemos que examinarnos para ver si estamos listos, preparados para esa ocasión, que nuestro Señor venga, ¿verdad?, hasta que Él venga. 1 Corintios 11:28-29, por tanto, pruébese, o póngase a prueba cada uno a sí mismo, examínese, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces nos examinamos, comemos del pan y de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué es comer y beber indignamente? Hacerlo sin entender el cuerpo del Señor. O sea, sin entender qué es el pan, qué es el vino. Si usted se siente y come del pan y toma del jugo, ¿verdad?, y nomás come y toma como comer una tortilla y tomar un refresco, pues no está discerniendo, no está entendiendo qué significa eso que está haciendo. No está haciendo memoria de que el cuerpo de Cristo fue entregado, ¿verdad?, por nosotros, que su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados, y que es el pacto, es su sangre en el nuevo pacto, ¿verdad?, que por nosotros es derramada para remisión de los pecados. No estamos discerniendo, estamos haciéndolo indignamente delante de Él. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención en las cosas que debemos de estar poniendo atención. ¿Cuáles son esas cosas? Entender que entramos en comunión. Al hacer este mandamiento entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Entramos en comunión, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, con su
con su sangre y su cuerpo. Número 2, no estamos pensando lo que Él hizo por nosotros, recordando, haciendo memoria, ¿verdad? Segundo, dentro de los 3 que dividimos, segundo punto, no estamos pensando que Cristo viene por segunda vez. Y tercero, no nos estamos probando a nosotros mismos, no nos estamos evaluando a nosotros mismos, examinando a nosotros mismos, ¿verdad? Que tendríamos que estarlo haciendo. Y no debemos de comer, ¿verdad?, del pan y del jugo sin identificar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, sin discernir el cuerpo del Señor. Si lo hacemos de esta manera, pues comemos juicio y bebemos para nosotros mismos. No tiene beneficio, sino perjuicio, porque estamos comiendo juicio, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo de la manera correcta. Entonces, en conclusión, así rápidamente, sé que habrá muchos detalles en cuanto a esto y preguntas en cuanto a la cena del Señor. La intención no es verlo a profundidad. He grabado otros videos. Usted puede ir a verlo a mi canal de YouTube. Si usted tiene que si copas o copitas, que si quién debe tomar, quién no debe tomar, cómo debe hacerse. Todos esos detalles y preguntas que salen los he hecho en otros videos. Búsquelos por ahí en mi canal de YouTube y podrán encontrar más a detalle todo esto que he hablado. Búsquenlo y mire estos videos. No quiero hacer todo eso, extenderlo en 4, 5, 6 clases, sino estamos viendo estos estudios de una manera general. Así es que, en conclusión, la cena del Señor es un mandamiento a cumplir, instituido por nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos lo hacían cada primer día de la semana. Pablo los instruía, Pablo les enseñaba cómo hacerlo. Lo hacían todos los cristianos, no lo hacían nada más los 144,000, ¿verdad? O un grupo específico, o nada más los ancianos, o nada más los diáconos. Todos los cristianos participaban de la cena del Señor, instrucción de nuestro Señor Jesucristo hacia Pablo. Pablo instruía a todas las iglesias de igual forma, de igual manera, lo hacían el primer día de la semana. Entonces, estamos en comunión con Cristo, con el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de este acto importante que es la cena del Señor, que nos lleva a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, examinarnos cómo estamos delante de Dios y recordar que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Bien, entonces este era el pequeño tema que traía en cuanto a la cena del Señor. Como le digo, no quiero hacer 5 o 6 videos respondiendo preguntas individuales en cuanto a este tema, sino de una manera general. Ya he hecho otros videos que están por ahí en el canal de YouTube que usted puede ir a buscar en cuanto a esto de la cena del Señor, más con otros detalles. Si usted tiene dudas, aún viendo esos videos que están por ahí, pues con todo gusto mándenla y con todo gusto damos una respuesta en el próximo video. Damos un pequeño tiempo para responder a esa duda que usted tenga. Bien, Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo miércoles, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles, que es cuando llevamos estos estudios. Espero que vaya usted entendiendo cada uno de estos temas que hemos estado tratando y que usted pueda identificar, ¿verdad? ¿Cuándo participan de la cena del Señor ahí donde me congrego? Bueno, una vez al año. Los discípulos lo hacían cada primer día de la semana. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues dicen que nomás un grupo específico puede participar. Bueno, acá todos los cristianos lo hacían. ¿Qué hacen cuando hacen de la cena del Señor? Hacen memoria, se examina, le explicó que usted tiene que examinar, que tiene que... No, entonces no lo están haciendo de manera correcta. Entonces es otra forma de identificar a la iglesia bíblica del Nuevo Testamento. Bien, sin más, cuídense mucho y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles con una parte más en cuanto a la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento. Ya vimos el día de la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento, domingo. Cuando participaban de la cena del Señor el domingo y cómo lo hacían, ya lo vimos. ¿Qué es adoración? ¿Cuál es la adoración que Dios pide? También lo vimos. Y vamos a ver otro tema más en cuanto a la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento el próximo miércoles. Esperamos que usted siga viendo estos videos, que no se nos aburra, que continúe con nosotros y continúe estudiando juntamente con nosotros, indagando, estudiando la palabra de Dios para que usted crezca en conocimiento, en el conocimiento de nuestro Dios. Bien, cuídense mucho, Dios me lo bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo.
amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna.